A principios del siglo XIX, una empresa automotriz comenzó su trayectoria con modestia, pero pronto se convertiría en un símbolo de prestigio y lujo. Mercedes-Benz, valuada en impresionantes 80.000 millones de dólares, es reconocida como una de las más antiguas y prestigiosas del mundo. Sin embargo, en medio de la actual fama y los altos precios de los codiciados automóviles, es fácil olvidar sus humildes orígenes. Todo comenzó con el ingeniero pobre, cuya búsqueda de construir el primer carruaje sin caballos estuvo marcada por innumerables dudas y fracasos, enfrentando desafíos que aparentemente desconcertaban a todos. Así, su pequeña aventura se transformó en una de las mayores empresas de producción de automóviles. Sin embargo, la historia inspiradora de éxito se vio inesperadamente empañada cuando la empresa, que se convirtió en un símbolo de excelencia, se vio involucrada en controversias al lucrar con el suministro de vehículos militares para los nazis, explotando el trabajo forzado de individuos indefensos. Es en este punto que entramos en un viaje lleno de cuestionamientos y reflexiones. A lo largo de esta narrativa, desentrañaremos la increíble trayectoria de Mercedes-Benz y conoceremos al hombre responsable de dar vida a los automóviles, el visionario Curvex. Exploraremos los altibajos de una empresa que trascendió las barreras del tiempo y dejó un legado impactante en el mundo de los automóviles. Nacido en noviembre de 1844 en la ciudad de Mühlenberg, Alemania, Calvin se vino al mundo en una familia de clase baja. Su padre, el conductor de locomotoras, apenas podía sostener a la familia, lo que los llevó a enfrentar constantes dificultades financieras. A los 2 años de edad, Cal perdió a su padre, dejándolo a él y a su madre en terribles apuros económicos. Su infancia no fue fácil, viviendo en la pobreza y yéndose a la cama con el estómago vacío. Sin embargo, su madre hizo todo lo posible para asegurarse de que recibiera una buena educación, y gracias a ella, pudo asistir a la escuela desde temprana edad. Cal mostró habilidades prometedoras, especialmente en química y mecánica. A los 15 años, decidió seguir los pasos de su padre e ingresó a la Universidad de Carlos. Una figura que jugaría un papel significativo en su vida fue el profesor Rettenberger, responsable de transformar la ingeniería mecánica de una profesión artesanal en una ciencia técnica en Alemania. Él creía firmemente que las máquinas a vapor, ampliamente utilizadas en ferrocarriles y barcos en ese momento, estaban volviéndose obsoletas. Bajo la orientación del profesor Rettenberger, el interés de Benz por los carruajes sin caballos comenzó a desarrollarse. Comenzó a experimentar con su bicicleta, buscando maneras de crear un vehículo motorizado. Aunque muchos ingenieros e inventores ya habían intentado crear el primer automóvil, las primeras invenciones aún no eran prácticas, y la mayoría de ellas se basaban en motores a vapor. Sin embargo, Benz percibió la necesidad de un concepto totalmente nuevo. A pesar de que algunas personas se burlaban de su visión, él creía que solo necesitaba más tiempo para demostrar sus ideas. Después de su graduación en Freiburg, a los 19 años, pasó los 7 años siguientes trabajando en varias ingenierías y construcciones. Aunque enfrentó dificultades para adaptarse a estas ocupaciones, utilizó todo el conocimiento adquirido para iniciar su propio emprendimiento en 1871. A los 27 años, Cal formó una asociación con un mecánico llamado Augusto Ritter, y juntos abrieron una fundición de hierro y un taller mecánico en Mannheim. Al mismo tiempo, Benz continuó trabajando en su proyecto paralelo, buscando desarrollar un automóvil motorizado. Tener un socio de negocios parecía esencial, pero desafortunadamente, descubrió que su socio no era confiable después de que sus herramientas fueron incautadas por las autoridades locales. La empresa enfrentó dificultades en su primer año. Sin embargo, en ese periodo, conoció a Berta Ringer, una mujer de familia rica. Berta, quien más tarde se convertiría en su esposa, no soportaba ver el esfuerzo de su prometido desperdiciado. Dejar su empresa fue un golpe duro para Cal, pero la decepción lo volvió aún más determinado a tener éxito. Su pasión de toda la vida por las bicicletas lo llevó a conocer a Max Rose y Frederico William, dos hombres que tenían un taller de bicicletas en Mannheim. Juntos fundaron la Benz C y se enfocaron en la fabricación de máquinas industriales y motores estacionarios a gas. A diferencia de su empresa anterior,
Esta comenzó bien y se volvió bastante rentable en un corto periodo de tiempo, con un ingreso constante y un equipo de 25 personas. Finalmente, concentraron sus esfuerzos en la construcción de su sueño de toda la vida, un automóvil. En lugar de simplemente agregar un motor a una carroza existente, construyeron la carroza alrededor del motor, utilizando tecnología similar a la de las bicicletas. Construyeron lo que muchos consideran el primer automóvil verdadero en 1885, que recibió la patente del motor Wagner. Era un vehículo de dos plazas, con tres ruedas de alambre, formando un triciclo, impulsado por un motor a gasolina de 4 tiempos de un cilindro. Este motor producía alrededor de 2/3 de un caballo de potencia y podía alcanzar una velocidad de aproximadamente 7 millas por hora. Benz sabía que esto era revolucionario, y después de probar y mejorar su vehículo, lo presentó al público en el verano de 1886. Sin embargo, recibió críticas mixtas de los críticos. Mientras algunos admiraban su creación, la mayoría era escéptica respecto a la máquina, y muchos no querían verla circulando por las principales calles, temiendo que el vehículo pudiera explotar. Algunos incluso creían que Benz era el diablo conduciendo una carroza infernal. Los socios comerciales del automóvil tampoco estaban satisfechos, ni con su obsesión por el automóvil que lo mantenía alejado de su trabajo. No podían ver cómo su invención podría ser útil y cuestionaban por qué alguien compraría una máquina así, argumentando que no era más rápida que un caballo, podía romperse fácilmente y podía quedarse sin combustible. Sin embargo, Carl Benz estaba convencido de que su carroza sin caballos era el futuro y comenzó a fabricar automóviles para la venta en 1888, convirtiéndose en la primera persona en el mundo en hacerlo. Su mayor partidaria era su esposa, quien solía estar a su lado en el taller, ofreciéndole nuevas sugerencias. Incluso después de realizar mejoras, las personas aún no podían ver la visión de Benz. Las pocas personas que compraron los automóviles solo podían usarlos para distancias cortas, y aún así necesitaban tener siempre presente a un mecánico. Además, el hecho de que fueran muy caros los hacía accesibles solo para los ricos y la élite. En un caluroso día de verano en 1888, Berta Benz se levantó muy temprano mientras Cal todavía estaba en la cama y decidió emprender uno de los viajes más importantes en la historia del automóvil. Saltó al automóvil de su esposo y llevó consigo a sus dos hijos, partiendo hacia Forsyth para visitar a su madre, que estaba a 66 millas de distancia de Mayhew. Berta no informó a su esposo ni a la policía sobre sus planes, probablemente porque sabía que no la dejarían partir sin un automóvil o una carroza motorizada. Aunque nunca había intentado un viaje tan largo antes, estaba decidida a demostrar la importancia de la invención de Benz. Sin embargo, el viaje no fue fácil para Berta. Enfrentó muchos problemas en el camino, como caminos polvorientos y pedregosos diseñados para caballos. Necesitó detenerse en una farmacia para conseguir más gasolina e incluso realizar algunos reparos mecánicos. El viaje de 66 millas que llevó a Berta y sus dos hijos duró más de 12 horas, pero eventualmente llegaron a Forsyth en seguridad. Más que cualquier otra cosa, el viaje logró el objetivo que Berta se propuso: hacer que las personas se dieran cuenta de que el automóvil era la próxima gran invención. El Motorwagen de Benz se convirtió en el tema de conversación de la ciudad y recibió una gran publicidad para el negocio de Cal. Pronto, Benz &C comenzó a expandirse rápidamente y en 1890 se convirtió en el segundo mayor fabricante de motores en Alemania. Aunque la empresa no estaba vendiendo muchos automóviles en ese momento, sino más bien sus motores estacionarios a gasolina, la adición de dos nuevos socios de negocios líderes ayudó a transformar la situación. Mientras ellos se encargaban del lado comercial y de marketing, Carl se centraba en objetivos de ingeniería y patentaba varias innovaciones automotrices, como la transmisión planetaria de engranajes, la dirección de pivote doble y el motor plano con configuración boxer. También diseñó y fabricó un automóvil nuevo y mejorado, siguiendo la recomendación de sus socios de negocios. En 1893, lanzó el Benz Victoria, un vehículo más lujoso para dos pasajeros equipado con un motor de 3 caballos capaz de alcanzar las 11 millas por hora. Debido a su confiabilidad, el vehículo tuvo ventas razonables. Sin embargo, fue su próximo proyecto, el Benz Velo, el que realmente despegó,
con una producción total de alrededor de 1.200 unidades. El Benz Velho se convirtió en el primer automóvil de producción en gran escala del mundo, haciendo de Benz &C la mayor empresa automotriz del mundo en las décadas de 1890 y principios de 1900. Sin embargo, mientras la empresa disfrutaba de su éxito recién descubierto, también enfrentaba mucha presión de otra empresa estacionada no muy lejos, entre Gotalia y William Maybach. Los brillantes ingenieros detrás de la empresa Daimler, en particular, eran famosos por su competitividad y sus conexiones y conocimientos para dirigir negocios, algo que a Benz parecía no irle bien. En 1892, el primer automóvil Daimler fue lanzado comercialmente, seguido por un automóvil de 2 cilindros en 1894 y la introducción del primer motor delantero en 1897. El modelo Daimler Phoenix mostró claramente que la empresa estaba compitiendo con Benz, ya que sus vehículos eran más atractivos y confiables para el público. Desafortunadamente, en 1900, un vehículo de 35 caballos de potencia fue diseñado, y en 1901, este vehículo fue el primero en la era moderna de un automóvil equipado con un poderoso motor a gasolina. Con un cuerpo más ancho, chasis de acero a medida y masa central baja, el Mercedes destacaba. Inicialmente construido para competir con Emil Jelinek, un empresario rico, decidió bautizar el automóvil con el nombre de su hija, Mercedes. El automóvil ganó varias carreras y eventos de Hill Climb, alcanzando una velocidad máxima de 56 millas por hora, superando cualquier otro vehículo de la época. Esto llamó la atención de la empresa Daimler, que decidió rebautizar todos sus vehículos como Mercedes y comenzó a producir nuevos modelos para carreras y uso público bajo el mismo nombre. Por otro lado, esta nueva tendencia no fue bien recibida por los socios de Carl Benz, que deseaban una respuesta inmediata para contraatacar la competencia. Contrataron a algunos diseñadores franceses para ayudar a crear un nuevo modelo más rápido sin la aprobación de Benz. Carl estaba enojado y molesto con esta decisión, ya que nunca le gustó la idea de carreras de automóviles y siempre prefería conducir lentamente y con cuidado. Estaba horrorizado por el ruido y el peligro de alguien conduciendo a alta velocidad en las vías públicas. El automóvil construido por este equipo no tuvo éxito, lo que fue perjudicial para la empresa de Benz, que enfrentó crisis entre 1903 y 1904. Desanimado, Carl decidió dejar su empresa, pero permaneció en el consejo de administración. Eventualmente, aceptó permitir que sus autos participaran en carreras, y este éxito en las carreras terminó salvando su empresa. En 1908, un ejemplo notable fue un monstruo de 120 caballos de potencia de Benz, que recorrió de Leningrado a Moscú en 8 horas y media, con una velocidad media de 50 millas por hora. Esto fue impresionante considerando las condiciones primitivas de las carreteras en ese momento. Sin embargo, fue el Blitz de 200 caballos y sus curvas lo que destacó a la marca en 1909. Este automóvil de carreras rompió el récord absoluto de velocidad, superando cualquier tren, avión o automóvil de la época, alcanzando velocidades superiores a las 140 millas por hora en 1911. Esto colocó a las curvas junto a Daimler como uno de los autos más deseados de la época, y ambas empresas tuvieron buenas ventas en los años siguientes. Sin embargo, este éxito fue breve, ya que el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 sacudió la vida de todos y la economía global. Después de la derrota de Alemania en la guerra, el país enfrentó una crisis económica y recesión, lo que llevó a Daimler y Benz a luchar arduamente para fortalecer sus posibilidades de supervivencia. Las dos empresas, dejando de lado su rivalidad, firmaron un acuerdo en 1924 en el que acordaron combinar esfuerzos de producción y marketing, manteniendo sus nombres individuales para ahorrar costos. Sin embargo, este acuerdo duró solo 2 años, ya que la economía alemana prosperó, llevando a las dos empresas a fusionarse completamente en 1926, creando una nueva empresa llamada Daimler-Benz. Bajo Daimler-Benz, los vehículos fueron rebautizados como Mercedes-Benz, y la empresa lanzó varios modelos impresionantes durante finales de la década de 1920, como el Mercedes-Benz Tipo 630, además del modelo SS
y SSK. Uno de los ingenieros más notables que ayudó a desarrollar estos vehículos fue Ferdinand Porsche, cuyo nombre se hizo famoso en la industria automotriz. Enhorabuena, y puede atestiguar el éxito de sus automóviles y maravillarse de lo lejos que ha llegado la historia del automóvil en su vida. Carl Benz falleció pocos años después de la fusión de la empresa en abril de 1929, a la edad de 84 años. Después de su muerte, la empresa continuó creciendo en tamaño y fuerza, convirtiéndose en uno de los principales fabricantes de automóviles de alto rendimiento en el mundo. Sin embargo, sus mejores años llegaron bajo el liderazgo improbable de Adolf Hitler, cuando asumió el poder en Alemania en 1933. Hitler quería mostrar la ingeniería y tecnología alemanas al mundo, y eligió los automóviles alemanes como una forma de impresionar. Esto llevó a la exhibición de automóviles alemanes en eventos automovilísticos internacionales, brindando un impulso a la industria automotriz. Pronto, Daimler-Benz se encontró en una situación precaria debido al inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939. Con la escasez de demanda de automóviles de pasajeros civiles, la empresa tuvo que dirigir sus esfuerzos hacia la fabricación de vehículos militares, submarinos, tanques y motores de aeronaves para el ejército nazi. Su principal negocio pasó a ser la producción de camiones militares capaces de transportar grandes cargas. En 1942, la producción de automóviles públicos fue completamente interrumpida, y todos los recursos de la empresa se redirigieron hacia el esfuerzo de guerra. Con la escalada del conflicto, se necesitaban más trabajadores para hacer frente a la creciente producción de armamentos. Para satisfacer esta demanda, la empresa comenzó a reclutar mujeres y, posteriormente, recurrió al trabajo forzado utilizando prisioneros de guerra y civiles secuestrados y detenidos en campos de concentración. Estos trabajadores forzados eran alojados cerca de las instalaciones de la empresa y estaban sometidos a condiciones de trabajo extremadamente precarias, largas horas y una presión intensa por parte de los alemanes. Cuando la guerra llegó a su fin en 1945, Daimler-Benz enfrentó grandes desafíos debido al Acuerdo de Potsdam, que resultó en la pérdida de todas sus subsidiarias extranjeras, afiliadas y sucursales. La empresa tuvo que regresar a sus fábricas en el país de origen y comenzar desde cero. Hubo una reestructuración y una limpieza en la alta administración de la empresa para desintoxicar su pasado. A pesar de los daños causados por las bombas en sus fábricas, Mercedes-Benz tenía una ventaja sobre muchos de sus competidores, como BMW, que perdieron sus instalaciones. La empresa obtuvo permiso de las autoridades de ocupación estadounidenses en 1946 para reanudar la producción y gradualmente comenzó a reconstruirse. Fue un periodo desafiante para Daimler-Benz, pero la empresa logró recuperarse y reconstruir su reputación con el tiempo. Después del final de la Segunda Guerra Mundial, la empresa Mercedes-Benz centró sus esfuerzos en la producción de vehículos destinados a fines específicos, como ambulancias, vehículos de patrulla de la policía y camionetas de reparto, basados en sus modelos 170 Quinto. Adaptaron una de sus fábricas para funcionar como una instalación de reparación para transportes militares de los Estados Unidos. Solo en 1947, la empresa reanudó la producción de vehículos de pasajeros, fabricando solo 1.045 unidades del modelo 170 Planck durante todo el año. A pesar de las condiciones desafiantes, Daimler-Benz logró obtener ganancias en tan solo un año. La Mercedes-Benz de la década de 1950 logró recuperar gran parte de su influencia, haciendo un regreso sólido en eventos automovilísticos y logrando ventas exitosas en todo el mundo. Gracias a estos esfuerzos, en 1954, la empresa ya había obtenido más de $1.000 millones de beneficio. A lo largo de los años, Mercedes-Benz transformó completamente su imagen y se convirtió en una de las marcas de automóviles más valiosas del mundo. Sin embargo, nada de esto hubiera sido posible sin la visión de Carl Benz, que a pesar de sus humildes orígenes, desafíos y críticas, tuvo el coraje y la determinación de convertir su sueño en realidad. Gracias por seguirnos. Si te ha gustado la historia que compartimos, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias fascinantes. ¡Hasta pronto!